Muy buenos días a todos. Pues como podéis ver, hoy vengo de luto, hoy vengo de entierro, y la ocasión no es para menos. Los que soléis venir y me habéis escuchado varias veces, sabéis que una de las cosas que intento es siempre apuntar a Cristo, y más específicamente apuntar a su muerte. Y hoy hemos llegado al gran día, y esta es la razón por la que pues estoy nervioso. De verdad, sinceramente pienso que el mensaje de hoy, la predicación de hoy, es la más importante de mi vida. Y eso es una de las razones por las que estoy nervioso y por las que vamos a comenzar con una oración. Señor, te quiero dar muchas gracias por cada uno de los hermanos que estamos aquí, que somos producto vivo de lo que vamos a estar viendo hoy. Gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro sustituto. Te ruego que tú nos ayudes en esta mañana a ser sensibles, no a lo grotesco, sencillamente, no a lo dantesco o lo visceral, sino al hecho de que todos estos sufrimientos que vamos a ver hoy, quien debería haberlos sufrido, somos cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender que lo que vamos a ver hoy va mucho más de nosotros, va mucho más acerca de nosotros de lo que podemos imaginar. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Simplemente para ponernos un poco en contexto de por dónde arrancamos hoy. El texto que vamos a ver hoy, el tema, el hecho que vamos a ver hoy es absolutamente el cumplimiento de lo que Cristo ya venía anunciando desde el principio de su ministerio, que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores, y tiene que sufrir, y tiene que ser crucificado. Y Él iba a esto. Lo que vamos a ver hoy puede resultar tremendo, pero es el objetivo de Jesús desde el principio. No sé si recordáis, al principio del todo que empezamos a ver Mateo, cuando veíamos de los 3 regalos que le dieron los magos de Oriente, uno de ellos era la mirra, que es precisamente lo que se usaba para embalsamar a los muertos. Y este es el propósito. A esto iba Jesús desde el principio. Lo que vamos a ver hoy es ni más ni menos que el verdadero significado de la Navidad. Así con todo lo sangriento, así con todo lo grotesco. La Navidad no va de sentimientos bonitos y felices y de escenas bucólicas y de pastores. La Navidad va de lo que vamos a ver hoy. Este es el final, el objetivo de la Navidad. Jesús ya estaba cansado. Había tenido un día largo el día anterior y además había pasado toda la noche orando. Había pasado toda la noche orando allí en Getsemaní en un estado de ansiedad emocional tal que Lucas lo describe como que sudaba sangre. Este es un hecho, algo que está datado científicamente, médicamente, se llama hematidrosis, lo que estaba sufriendo Jesús. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ocurría este fenómeno? Pues algunas de las citas que vamos a leer hoy lo he sacado simplemente para que lo sepáis. Si podéis, lo compréis y lo leáis. Un libro que se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel, ¿vale? Es un periodista que investiga acerca de hay una película, de hecho, incluso, que habla acerca de una investigación sobre la veracidad de la muerte y la resurrección de Cristo, en general de los
registros en los evangelios. Hematidrosis. La ansiedad severa provoca la secreción de sustancias químicas que rompen los vasos capilares en las glándulas sudoríparas. Por ejemplo, en la frente se rompen, se quiebran los glándulas sudoríparas, y esto produce una pequeña cantidad de sangre que, al mezclarse con el mismo sudor que estaba emitiendo Jesús por la ansiedad, el estrés emocional que tenía en este momento, daba la sensación que sudaba sangre. Pero además había otra consecuencia que tenía esta hematidrosis, esta ansiedad severa que estaba sufriendo Jesús. Y esto quiero que lo tengamos en cuenta durante todo el resto de la narración que vamos a estar viendo hoy. Es que la piel de Jesús se volvió mucho más sensible al dolor, por ejemplo, y se volvió mucho más frágil, mucho más quebradiza. Por lo tanto, sería mucho más sencillo que Jesús sufriera y mucho más intenso el sufrimiento que él experimentaría. Jesús fue arrestado allí en Getsemaní, fue llevado a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde hubo este paripé de juicio que estábamos viendo el otro día, en el que, entre otras cosas, estuvieron burlándose de él, estuvieron buscando testigos falsos, estuvieron buscando de todas las maneras posibles la forma de encausar a Jesús para que fuera ajusticiado, para que fuera ejecutado. Y una de las cosas que ellos hicieron en este momento tan dramático de Jesús es que le dieron una paliza a bofetadas, todos y cada uno de los que estaban allí, y le escupieron para vejarlo, para burlarse de él. De allí les llevaron, bueno, en el templo hubo otro juicio, y de allí fue llevado al pretorio, decíamos el otro día, allí donde fue juzgado por Pilato, y la turba escogió a Barrabás, el que debería haber sido ejecutado, en lugar de Jesús. De tal manera que Barrabás quedó libre, y Jesús, dice en el último versículo que vimos el otro día, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Mateo lo describe con un sencillo después de hacerlo azotar, ¿verdad? Esta flagelación de la que habla Mateo, este azotar, eran normalmente 39 latigazos, que se daba con un látigo muy especial que usaban los romanos para estos menesteres, que se llamaba el flagrum. Esta es una copia de este látigo. Tenía, como veis, varias tiras de cuero. Dentro de estas tiras de cuero veis diferentes cosas, ¿verdad? Aquí hay bolas. Estas bolas eran unas pelotas pequeñas, unas bolas de plomo, ¿vale? Aparte del golpe del cuero del látigo, que ya era suficiente dolor, las bolas de plomo provocaban contusiones severas, moratones por cada sitio donde daban un golpe, y con la fuerza con la que impactaba, con el brazo fuerte del soldado romano, era como si te dan balazos en la espalda o donde fuera que dieran cada una de estos flagelos del látigo. Tal era la fuerza con las que impactaban estas bolas de plomo, que muchas veces partían incluso los huesos y sobre todo las costillas flotantes quedaban reventadas por medio de cada uno de estos impactos. Pero no solamente había estas bolas en el flagrum, también había pedazos de hueso cosidos, pedazos de hueso afilados, que lo que hacían era que cada vez que daba el golpe se clavaban en la piel, y cuando el soldado sacaba el látigo producían laceraciones y cortes muy profundos en la espalda. Estos 39 latigazos se daban por todo el cuerpo menos en la cabeza. No estaba permitido en la cabeza porque un solo perdigonazo de estas bolas de plomo en la cabeza lo mataba. Había muchos que sufrían esto por estos latigazos y que morían solo por estos latigazos. Sí. Así que durante una hora y media estaban recibiendo latigazos. Jesús estuvo recibiendo latigazos durante todo el cuerpo, por todo el cuerpo. Le daban en la espalda. Una vez que la espalda había quedado hecho un amasijo de jirones de carne sangrante, le daban la vuelta y continuaban por el torso, por la parte de adelante.
Y una vez que ya hubiera quedado irreconocible, ya no queda un pedazo de piel que desgarrar en el torso de Jesús, entonces continuaron por los glúteos. Y cuando hubieran acabado con los glúteos, entonces seguían por las piernas, por la parte de atrás, y luego por la parte de adelante, y los brazos, y absolutamente todo su cuerpo quedó sumido, hecho como una pulpa, sanguinolienta y sufriente, absolutamente todo su cuerpo. Y esto Mateo lo describe como, sencillamente, después de hacerlo azotar. Ahora empezamos. Versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte romana. Y desnudándole le pusieron encima un manto escarlata, y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza, y una caña en la mano derecha, y arrodillándose delante de él hacían burla diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto y pusieron sus ropas y le llevaron para crucificarle. Y cuando salían hallaron a un hombre de Cirene llamado Simón, al cual le obligaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes, y sentados lo custodiaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces fueron crucificados con él 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, burlándose de él, decían: a otros salvó, asimismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. En Dios confía, que él le libre ahora, que si él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. De la misma forma le injuriaban también los ladrones que habían sido crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora 9ª. Y alrededor de la hora 9ª Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían: este llama a Elías. Y al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros dijeron: deja, veamos si viene Elías a salvarle. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron: en verdad este era Hijo de Dios. Y muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban allí, mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y María y la madre de los hijos de Zebedeo. Pues la azotaina de Jesús, esta flagelación que sufrió Jesús, no sabemos si fue en el pretorio donde fue el juicio con Pilato. El hecho es que aquí dice luego que lo llevaron a el pretorio. El pretorio sencillamente es la palabra que se usa para decir el cuartel, donde estaban los soldados. Y había una cohorte romana, esto no era cualquier cosa, esto es una 10ª parte de una legión, había 600 soldados allí, donde llevaron a Jesús. Posiblemente este pretorio se está refiriendo a la fortaleza antonina que estaba al lado del templo, justo al lado del templo. Y allí le dejaron, empezaron a burlarse de él. Ya sabemos en qué condiciones estaba Jesús en estos momentos, ¿verdad? Más aún, recordad, Jesús había sufrido esta hematidrosis. Todos y cada una de las flagelaciones, él las había sentido por 10. Se rieron de él de muchas maneras. La primera, le desnudaron. Si para cualquier persona es algo muy vergonzoso que te desnuden, y más un grupo de 600 tíos que te desnuden, para un judío
Eso era algo muy vergonzoso. Para el Rey de Reyes, para el Señor del universo, el Creador del cielo y de la tierra, le desnudaron una panda de desgraciados. Y más en la situación en la que Jesús estaba, con todo su cuerpo lleno de jirones sangrientos. Le pusieron un manto escarlata por encima. El color escarlata o el color púrpura era el color de la realeza. Lo que hicieron a Jesús fue como disfrazarle de un rey para burlarse de él, para ironizar sobre él. Le pusieron una corona que tejieron de espinos. Había espinos en los cuarteles romanos que ellos usaban para encender los fuegos. Así que de esto tejieron una corona y se lo pusieron en la cabeza, una corona con espinas que desde luego se le clavaron en el cuero cabelludo, haciendo que toda su cabeza comenzara a sangrar hacia abajo, probablemente incluso cegándole los ojos. Y le dieron una caña y se la pusieron en la mano derecha como si fuera un cetro, y se arrodillaban delante de él y decían: «¡Salve, Rey de los judíos!», burlándose de él, y después empezaron a escupirle, uno detrás de otro, 600 hombres. Y cogieron la caña, y con la caña que tenían le pegaban en la cabeza donde había una corona de espinas, y a cada golpe que le daban en la cabeza, más se clavaban las espinas en su cabeza, hiriendo su cuero cabelludo, probablemente incluso llegando hasta su cráneo, cada una de estas espinas, y le estaban dando estos 600 hombres, estos 600 desgraciados, estos 600 sádicos, allí uno detrás de otro. Después de haberse burlado todo lo que quisieron de él, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Dice en Isaías 52:14 que el siervo sufriente del Señor quedaría tan desfigurado que sería irreconocible. Este es Jesucristo. Tanto sufrió que cualquiera que le viera y le habría conocido de toda la vida no habría podido reconocerle en este momento. Lo llevaron para que fuera crucificado. Jesús ya había hablado de que sus discípulos deberían tomar su cruz, ¿verdad? Este es el momento en el que Jesús tomó su cruz. El ajusticiado debería llevar la cruz, más específicamente, no toda la cruz, como aparece en las películas y tal, más específicamente lo que llevaban era el travesaño superior, lo que se llamaba el patíbulo. Esto era una madera, un pedazo de madera, como de unos 40-50 kilos, ninguna broma, de madera rústica, no estaba pulido, tenía aristas, tenía astillas. Eso se clavaba por todas partes, que Jesús debía llevar sobre sus hombros, lacerados por los latigazos y por los golpes con las bolas de plomo, con la hematidrosis que estaba sufriendo. Era una agonía atroz poder llevar esa cruz. Pero Jesús había perdido muchísima sangre por estos latigazos, por la corona de espinas. Él en este momento estaba sufriendo, según los médicos, lo que se conoce como un shock hipovolémico. Esto significa que el volumen de sangre, había perdido tanta sangre que no tenía suficiente sangre para poder seguir adelante. Había perdido demasiada sangre. Entonces, según los expertos, este shock hipovolémico tiene varios efectos. El primero, el corazón empieza a latir mucho más fuerte para intentar bombear la sangre, la poca sangre que hay para que pueda llegar a todos los sitios, pero no hay suficiente sangre para satisfacer las necesidades de su cuerpo. Y cada vez va perdiendo más sangre por las innumerables heridas que tiene por todo su cuerpo. En segundo lugar, la presión sanguínea baja drásticamente. Y esto produce que se desmaye, que pierda el conocimiento. Precisamente esto es lo que le ocurrió de camino al Calvario, por lo que se conoce por la vía dolorosa. De camino al Calvario no pudo seguir adelante y se desmayó. Así que había un señor que pasaba por allí, que se llamaba Simón, de Cirene, en Libia, en el norte de África. Así que a él le tomaron para que llevara la cruz. Y, por cierto, esto inicia toda una historia acerca de Simón de Cirene.
que es maravillosa, pero no es el caso. Fue Simón de Cirene el que tuvo que llevar la cruz. En tercer lugar, los riñones, por este shock hipovolémico, dejan de producir orina para intentar mantener el volumen de líquido que tiene en el cuerpo, que está perdiendo a raudales por todas las heridas que tiene por todo su cuerpo. Y en cuarto lugar, la persona comienza a sentirse sedienta porque ve que necesita más líquido en su cuerpo. Y eso también lo vemos en algunos de otros relatos de la crucifixión, en lo que Jesús tiene sed en la cruz. Así que Jesús llega al lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dan a beber vino mezclado con hiel, y esto parece ser que era algo que le daban a los reos antes de crucificarlos, porque era alguna especie como de sedante que adormecía los sentidos para que no sufriera tantísima agonía en medio del tormento de la cruz. Pero Jesús, cuando lo probó, no quiso tomarlo. Él quería tener todos sus sentidos al 100%. Él quería saber exactamente lo que estaba haciendo, no quería ningún atajo. Él tenía su objetivo bien en mente, aún en medio de esta agonía tan atroz, tan terrible. Así que pusieron el travesaño, el patíbulo en el suelo. A Jesús lo tumbaron encima, boca arriba, y lo clavaron con clavos, con estacas como de 10-12 centímetros de largo. Se lo clavaron por las muñecas. Quizá habéis visto en cuadros y tal que lo clavan por la mano. No lo clavaron en las manos. La mano no hay nada que sujete el peso del cuerpo. Esto se desgarraría hasta arriba y el condenado caería hacia abajo por su propio peso. No, lo clavaban en las muñecas de tal manera que el clavo trababa con los huesos de la muñeca y hacía como de un tope para que no cayera el condenado por su propio peso. Pero esto tiene varios problemas o más sufrimiento asociado, aparte del sufrimiento obvio de que le están clavando, atravesando los músculos, atravesando incluso huesos, desgarrando tejidos para poder clavarlo en la cruz. Y es que este clavo atravesaba o destrozaba lo que se llama como el nervio mediano. Este es el nervio que sale de la mano, el nervio de todas las cosas que sentimos cuando tocamos, que tenemos mucha sensibilidad en la mano, ¿verdad? Cuando tocamos, pues este nervio quedaría triturado por el clavo que le estaba entrando por la muñeca. No sé si alguna vez os habéis dado un golpe en el codo, de esto que tienes como un dolor intenso, una sensación. Eso es porque nos damos con otro nervio. Se llama cúbito. Lo que sufrió Jesús, no sé si puedes tener en mente el dolor que sufres cuando te das un golpe en el codo. Que te duele de verdad. Imagínate que en lugar de ese golpe alguien te coge ese nervio con unas tenazas y empieza a darle vueltas. Y te lo empieza a desgarrar ese nervio. Quizás si lo multiplicamos por 20 o 30, eso es el sufrimiento que estaría sufriendo Jesús con cada golpe de cada martillazo en una mano y luego en la otra mano. De allí le elevarían amarrado con los clavos en la cruz, en el travesaño, le elevarían hasta poner el travesaño, el patíbulo encima de la parte vertical de la cruz. Y allí, de la misma manera que habían clavado sus muñecas, clavarían sus pies también. No sabemos, algunos los clavaban con un pie delante del otro y los clavaban atravesando todo lo que es el pie, destruyendo nervios, destruyendo músculos, destruyendo los huesos de los pies. Algunos otros los clavaban por los tobillos, poniendo un tobillo al lado del otro y con un clavo atravesando los dos pies, uno encima del otro, con un dolor insufrible, con cada uno de los martillazos que Jesús estaba sufriendo para que le atravesara con un clavo todos los huesos, la piel, un clavo que iba a soportar su peso sobre heridas que trababan con huesos. Y aquí, quizá todo esto es algo como una escena de una pesadilla, ¿verdad? La pesadilla empezaba ahora. La muerte en la cruz era una muerte por agotamiento y era una muerte por asfixia.
La posición en la que estaba Jesús, en el mismo momento en el que le subieron, en el que estuvo colgando de sus brazos, se le descoyuntaron los hombros, se le salieron, no podía soportar el peso. Esto provocaba que su pecho quedara muy presionado y sus pulmones no pudieran funcionar correctamente. En la posición en la que Jesús se quedó colgando, solamente podía coger aire. No podía soltarlo. Para soltar el aire, tenía que empujarse sobre las heridas que tenía en el clavo que estaba atravesando sus pies. Tenía que soportarse, hacer fuerza hacia arriba, haciendo que cada vez desgarrara más el clavo hasta que se quedara trabado entre los huesos de los pies, con un dolor terrible, solamente para poder exhalar, echar el aire y volver a bajar otra vez, para poder coger aire. Y así estaría Jesús, con un dolor insufrible cada vez que quería respirar. Los muertos, los que morían crucificados, normalmente estaban días allí, hasta que se quedaban absolutamente sin fuerzas para poder subir, para echar el aire. A los crucificados los ponían normalmente donde había caminos, donde pasaba la gente, y había mucha gente pasando yendo y viniendo a Jerusalén en estos días. Recordad que estábamos en la Pascua. De hecho, ese mismo día era el día en el que a la hora novena se sacrificaba el Cordero de la Pascua en el templo, en Jerusalén. Así que a Jesús también lo pusieron al lado de un camino. Posiblemente este monte de la Calavera, este Gólgota, estaba al lado de un camino por donde pasaba. De hecho, Mateo nos habla de gente que iba y venía y que pasaba. Y esta es la razón por la que ponían un rótulo encima de cada crucificado donde ponía el cargo del que se le acusaba, por el que había sido sentenciado a tan terrible muerte. A Jesús le pusieron: este es Jesús, el rey de los judíos. Y el mensaje era muy claro por parte de los romanos: cuidado si te rebelas contra Roma, porque acabas clavado en una cruz, como este, que dice que es Jesús, el rey de los judíos. Cuidado. Y como estábamos diciendo el otro día, había otros dos que ya habían sido condenados a muerte, que murieron a sus lados. Uno a su derecha y otro a su izquierda, que eran posiblemente sediciosos y rebeldes, y fueron crucificados con él. Y pasaba la gente. Jesús estuvo varias horas allí en aquella cruz, hasta que definitivamente murió. Y durante este tiempo, Mateo nos habla de cómo pasaba la gente, y la gente le injuriaba a Jesús. Y le decía: pero si este es el que decía que destruía el templo y en 3 días lo reedificaba, que se salve a sí mismo, que se salve a sí mismo, y entonces creeremos en él. Y también habían ido los sacerdotes y los líderes religiosos y los ancianos del pueblo. Estaban allí el día de Pascua, en el momento en el que tenían que sacrificar el Cordero de la Pascua. Allí estaban. Fijaos las prioridades de los ancianos y de los sacerdotes. Y diciéndole: tú eres el rey de Israel, ¿verdad? Bájate, bájate y creeremos en ti. No dices que Dios te quiere mucho, que eres el Hijo de Dios. Pues que te salve Dios. Venga, no puedes hacerlo. Menudo inútil eres. Tú dices que eres Dios, tú dices que eres el Hijo de Dios, tú dices que eres el Rey. Mírate. ¿Y qué? ¿Quién eres ahora? En este momento, Mateo incluso habla de los que estaban crucificados a sus lados. Mateo no habla de la disensión de opiniones de que nos hablan otros evangelistas, de los 2 ladrones que estaban crucificados con Jesús, ¿verdad? Mateo simplemente nos dice que se burlaban de él. Incluso los que estaban allí muriendo a su lado se estaban burlando de Jesús. Bájate, tú no eres tan importante, no eres el Mesías. Venga, demuéstralo que eres quien dices que eres. En este momento el consenso que vemos, del que nos habla Mateo, de todos, es que Jesús era un miserable, es que Jesús era un mentiroso, era un Mesías falso, era un engañador, y que él estaba sufriendo el castigo que merecía. Y punto. Eso decían los que estaban muriendo ahí a su lado, eso decían los sacerdotes, eso decían los ancianos, eso decía hasta el que pasaba por allí.
Este se lo merece, este es un mentiroso, este tiene aires de grandeza, pero luego mírale, no es nadie, no es nada. A partir de la hora sexta, lo que es mediodía, hubo oscuridad en la tierra. Hay algunos que dicen que podía ser un eclipse, no pudo ser un eclipse, estaban en luna llena, la Pascua cae en luna llena siempre, y no puede haber un eclipse, no podía ser. Entonces, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Desde luego que fue algo sobrenatural. Dios estaba lanzando un mensaje, Dios estaba dando un mensaje claro. Por ejemplo, en el libro de Joel, en el capítulo 3, en el libro de Amós, en el capítulo 8, habla de tinieblas como una señal clara de el día del Señor, el momento en el que Dios derrama su ira en cuanto al pecado. Jesús estaba sufriendo un tormento inimaginable, físicamente, de una manera emocional, con el desprecio de todo el mundo, incluso el escarnio de que le decía, venga, venga, líbrate, venga, sálvate, en medio de todo el sufrimiento que él estaba pasando, sencillamente para poder echar aire. Pero eso no fue el mayor sufrimiento que tuvo Jesús. El mayor sufrimiento estaba muy relacionado con esa oscuridad que hubo sobre la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y es que en ese momento ocurrió algo inaudito en la historia del universo. Nunca ocurrió antes, nunca ocurriría después, jamás. En este momento, Dios mismo, Dios el Hijo, cargó sobre él los pecados de toda la humanidad. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y esto produjo que la relación perfecta y amorosa que el Hijo había tenido con el Padre desde el principio, desde la eternidad pasada, esta relación, durante este tiempo, se rompió. Porque el Hijo, Jesucristo, estaba llevando tu pecado encima de sus hombros sangrantes. Mi pecado. Y esto rompió la relación entre el Padre y el Hijo. En este momento había oscuridad en la tierra, porque el Padre, porque Dios mismo estaba derramando su ira, no sobre los que se estaban burlando de Cristo, no sobre los que pasaban y le despreciaban, no, sobre Jesucristo. Sobre Él estaba derramando toda la santa y justa ira que tendría que haber derramado sobre ti y sobre mí. La estaba en ese momento derramando sobre el Cordero sufriente. Sufriente. Y Jesús, que probablemente durante todo este tiempo en su mente estuvo rondando constantemente el Salmo 22, hablaremos un poco más la próxima vez, citó en este momento en alto, que en un grito, en uno de estos momentos en el que pudo levantarse para poder echar el aire, gritó, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay un grito mayor de agonía que nadie puede haber lanzado en toda la historia. Y después de esto, Jesús exhaló el Espíritu. Esto es importante. No sé si te has dado cuenta, pero en la descripción que estaba dando antes, lo que podía hacer Jesús en la posición, entre comillas, relajada, cuando estaba bajado, era coger aire. Para soltar el aire tenía que sufrir un dolor inmenso y hacer un ejercicio de fuerza enorme para poder levantarse con fuerza sobre sus pies, trabados sobre la herida que le atravesaba los pies, para poder soltar el aire. Y Jesús exclamó a gran voz y exhaló el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Jesús murió cuando quiso. No murió de agotamiento.
Si hubiera muerto de agotamiento, no habría podido echar el aire, porque en la posición en la que uno está agotado, no puedes echar el aire, solo puedes cogerlo, no puedes echarlo. Jesús tuvo que usar una fuerza inmensa para poder levantarse y morir en medio de su fuerza. Nadie mató a Jesús. Jesús dio su vida voluntariamente. Él murió cuando quiso, como quiso y por la razón que Él quiso. Incluso en medio de esta situación, Él seguía siendo el soberano y nada se le escapaba. Cuando la gente le estaba diciendo, si tú eres Dios, bájate. Y la respuesta de Jesús es, como yo soy Dios, aquí me quedo. Y como yo soy Dios, aquí muero. Nadie mató a Jesús. Jesús dio voluntariamente su vida y murió cuando quiso. Y en este momento en el que Jesús murió, la misma creación se conmovió, sufrió las consecuencias de este acto tan dramático, tan único en toda la historia. En este momento hubo un terremoto tremendo, que incluso dice que partió las rocas. En este momento, en el templo, en el mismo momento en el que se estaba sacrificando el Cordero de la Pascua en el templo, el velo se rasgó de arriba a abajo. Este era un velo enorme, no se rasga así como así, Era un velo impresionante. Y no lo rajó nadie. Si alguien lo hubiera rajado, algún hombre lo hubiera rajado, se habría rajado de abajo a arriba. Pero no, se rajó de arriba a abajo porque fue Dios mismo el que dio el tirón del velo del templo. Y este quedó abierto. Este velo separaba el lugar santísimo, en el que estaba la presencia de Dios, del lugar santo, en el que estaban los hombres. Este rompimiento del velo del templo lo que hizo fue abrir la puerta para que cualquier persona, por el Cordero que estaba muriendo en Gólgota, cualquier persona, cualquiera, de cualquier condición, de cualquier linaje, cualquiera pudiera acceder ante la misma presencia de Dios por la sangre, no del Cordero Pascual que se estaba sacrificando en el altar del templo, sino del Cordero de Dios que estaba siendo sacrificado en ese mismo instante en Gólgota. Este terremoto probablemente hizo que se abrieran algunas tumbas de santos de la antigüedad. Incluso nos habla de la resurrección de algunos. Yo creo que lo que ocurrió, dice el versículo 53, saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Yo creo que en este momento se abrieron las tumbas como consecuencia del terremoto y ellos resucitaron después de la resurrección de Jesús, después del domingo. Entonces incluso habla de que entraron a Jerusalén, a la santa ciudad, y que se aparecieron a muchos. Y no podemos saber mucho más, no sé exactamente qué es lo que ocurrió, solamente tenemos esto, ninguno de los otros evangelistas nos hablan de esto que ocurrió, así que no sabemos mucho más. Y tampoco me voy a aventurar, algún día podremos preguntárselo incluso a estos mismos santos, cuando estemos en la presencia del Señor. Y como consecuencia de todos estos fenómenos tan extraños, nos habla de que el centurión y los que estaban custodiando el cuerpo sin vida de Jesús vieron todas estas cosas que estaban sucediendo y se asustaron enormemente y reconocieron que lo que estaba aconteciendo era algo muy raro, muy extraño, extraordinario. Ellos dijeron, de verdad, que este era Hijo de Dios. No sabemos si en su mente romana, en su mente politeísta, lo que ellos pensaban era que era el hijo de un dios, como podía ser Hércules o como podía ser algún héroe de la mitología de los romanos, que ellos creían de algunos que eran deificados después de su muerte. Quizá pensaban que esto es lo que estaba ocurriendo con Jesús. No lo sabemos lo que ellos pensaban, pero desde luego vieron algo extraordinario que estaba ocurriendo aquí. Y también Mateo nos habla de las mujeres que habían venido desde Galilea sirviendo a Jesús y que estaban allí, de lejos, pero estaban allí viendo lo que estaba ocurriendo con su querido Jesús. Cosa curiosa, las mujeres estaban allí, los hombres no estaban. Solamente sabemos de Juan, que estaba allí. Es el único. Y simplemente para que veamos si la Biblia es machista. Los hombres se habían huido como cucarachas, como ratas, y allí estaban las mujeres. Allí estaban.
con todo lo que hemos estado viendo. Simplemente que sepáis que Mateo es el que es más, entre comillas, parco en detalles en cuanto a la crucifixión, la muerte de Jesús, de todos los evangelistas. ¿Sabes por qué? Creo que Mateo no está tan interesado, está interesado en narrarnos la muerte de Jesús, pero él sobre todo está interesado en hablarnos de cómo reaccionaron las personas que fueron testigos de la muerte de Jesús. ¿Cómo reaccionaron las personas que estuvieron involucradas dentro de todo esto? Mateo nos habla de la traición de Judas. Mateo nos habla de que los discípulos abandonaron a Jesús en los peores momentos. Nos habla de cómo los sacerdotes movieron cielo y tierra para poner a Jesús en una cruz. Nos habla de Pilato y el hecho tan despreciable de que se desentendió incluso de sus propias responsabilidades como juez por hacer caso a la turba que estaba completamente desquiciada. Nos habla incluso de los malhechores crucificados con Jesús, de cómo estaban burlándose de él. Nos habla de los sacerdotes que habían ido allí para injuriarle. Nos habla incluso de lo que decía la gente que pasaba por allí. Nos habla de lo que decían, cuál era el sentimiento de temor, de miedo que tenían las mujeres que habían ido a Jesús allí hasta el punto de su muerte. Y creo que el mensaje que nos trae Mateo en este sentido es un rechazo unánime de Jesús. Y ante este rechazo prácticamente unánime de Jesús, del que nos habla Mateo, no caben medias tintas. En cuanto a nosotros, no podemos quedarnos a un lado. Hemos estado viendo una descripción de lo que Dios mismo ha hecho por ti. Ahora la pregunta es obligada. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer por él? No he intentado sencillamente dar una descripción grotesca para apelar a tus instintos más básicos. No quiero remover tus vísceras, porque sí. Lo que intento es que tomes una decisión informada. Lo que intento es que tomes una decisión sabiendo que has sido comprado por un precio eterno. Dios no nos pide que nos pongamos a llorar y que nos llevemos las manos a la cabeza sin más y que salgamos por esa puerta y sigamos haciendo y siendo exactamente lo que hemos hecho y lo que hemos sido hasta este momento. Eso no tiene nada que ver con lo que Cristo vino a hacer. No vino a que nos emocionáramos. Esta descripción que hemos estado viendo no es algo como un libro de historia, algo que le pasó a un tío que hizo una cosa y que le murió, y mira, pobrecito lo que sufrió, ¿verdad? Pobrecito, pobre hombre, que no se lo merecía. No. Cada uno de estos sufrimientos por los que Jesús atravesó está hablando de lo que tú y yo merecemos. No es que Jesús sufrió y no se lo mereciera. Es que Jesús sufrió y yo me lo merecía. Eso es exactamente de lo que está hablando Mateo. ¿No podría haber Dios ideado alguna otra manera para que muriera Jesús? ¿De verdad es necesario todo este calvario? ¿De verdad es necesario todo este suplicio que atravesó Jesús? ¿En serio era necesario? Y preguntándonos esto, quizá podemos un poquito empezar a entender lo que significa nuestro pecado. Quizá podemos un poquito empezar a entender que todas estas cositas que a nosotros nos parecen tan pequeñas y qué daño hacen. Y lo único que yo estoy haciendo es reaccionando ante lo que me hace mi marido o mi mujer. Y Jesús, fíjate todo lo que tuvo que pasar para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que pudiéramos estar en paz con Dios. Amén. Esto es lo que tú y yo deberíamos haber sufrido. No somos como los que pasaban por allí y vieron una injusticia, sencillamente.
Nosotros somos responsables de esa injusticia. Nosotros somos los culpables de esta atrocidad. ¡Qué malos eran los romanos! ¡Qué malos eran los judíos! Y delante de Dios, el culpable de la muerte de Jesús soy yo. Eres tú, porque nada menos que eso podría haber pagado por la tremenda culpabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. En cuanto a esto, con esta realidad, no se nos permite, escúchame, no se te permite que permanezcas impasible. No puede ser. No podemos salir por esa puerta y seguir siendo los mismos. Delante del Jesús crucificado solamente hay dos opciones. Dos y ninguna más. O sacudimos la cabeza como hacían los que pasaban por allí y decimos, ¿pero tú quién eres? ¿Pero tú no decías que eras y luego no eres? O somos de los que escupimos a Jesús en medio de esta situación tan atroz, o somos de los que pasamos olímpicamente de Él, o le damos hasta el último segundo de nuestra existencia. No hay otra opción. Y si tú estás postergando la decisión, y si tú no te estás decidiendo de una manera clara por Cristo, ya te estás decidiendo. Ya estás decidiendo escupirle en la cara al Señor crucificado. Y esto es algo que tenemos que tener en mente. Cada vez que estemos en medio de ese momento, ese pronto, esa ira que tenemos, y estemos a punto de hacer lo que no debemos hacer, pero ¿sabes? Tu Señor ha muerto por ti. ¿Cómo podemos seguir siendo los mismos? ¿Cómo podemos seguir tratando a nuestro marido, a nuestra mujer igual? No porque lo que él o ella haga, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. No podemos seguir viviendo como si todo lo que tenemos nos perteneciera a nosotros. Viendo lo que hemos estado viendo, creo que podemos estar de acuerdo que Jesús lo ha dado todo. Absolutamente todo. Por ti y por mí. ¿En serio nos estamos guardando todavía para nosotros? ¿En serio nos estamos guardando nuestro ego? ¿En serio nos estamos guardando nuestros derechos? ¿En serio nos estamos guardando nuestra mala leche para nosotros? Ese rinconcito en nuestra vida que Jesús no anda entrando cuando Él ha dado hasta la última gota, cuando Él cada vez que quería echar el aire tenía que apoyarse sobre las heridas de sus pies. ¿Cómo puedo ser tan ingrato? ¿Cómo puedo ser tan desagradecido delante del Rey de Reyes, coronado con espinas? ¿Cómo puedo ser así? La gente que pasaba por allí le decían, bájate, tú no eres el rey, tú no eres Dios mismo, bájate, sálvate a ti mismo. Jesús pudo haberse librado. Jesús pudo en ese momento haber dicho, pues ¿sabes qué? Tienes razón. Ahora me bajo. Ahora me voy a bajar. Aunque sea por darle en las narices a todos esos listos que estaban a su alrededor diciéndole. Jesús podría haberlo hecho. Los clavos contra sus muñecas no eran lo suficientemente fuertes para mantener al Dios vivo en esa cruz. Lo único que mantuvo a Jesús anclado en esa cruz, sufriendo la agonía más atroz que se puede haber concebido, lo único que le mantuvo allí, por una parte, fue la obediencia a su Padre, y por otra parte, fue el amor hacia ti. Él estuvo dispuesto a atravesar el infierno. Él estuvo dispuesto a beber hasta la última gota de la ira, de la copa de la ira de su Padre. Él estuvo dispuesto a hacerlo para que tú y yo no tengamos que hacerlo. Él pasó por el infierno por ti. Él pasó por el infierno por mí. Eso es lo que Él hizo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Quiero darnos una oportunidad
Me gustaría que pasemos un pequeño tiempo, cada uno a solas, delante de este Señor crucificado, de este Señor ensangrentado, de este Cordero de Dios. Si tú nunca has confiado en Cristo, si tú nunca has recibido este regalo de gracia que a Dios le costó tantísimo conseguir para ti, este es el momento. Este es el momento en el que te pongas de rodillas y clames delante del Señor y le digas: sálvame, Señor. Sálvame porque te necesito como nada en este mundo. Sálvame porque yo sé que Cristo ha venido y ha muerto por mí. Yo no quiero seguir siendo el mismo. Sálvame. Este es el momento en el que, si tú has confiado en Cristo, si tú eres salvo, si tú has creído en la salvación por medio de la fe, por gracia, por este Cordero precioso de Dios entregado en favor tuyo, este es el momento en el que vuelvas a Él y le digas: lo siento, Señor, porque he seguido viviendo como me da la gana, he seguido jugando a ser religioso después de que tu Hijo ha dado hasta la última de las gotas de su sangre por mí. Vamos a tener un tiempo cada uno a solas con nuestro Señor y, por favor, habla con Él. Tómatelo en serio. No es una broma. Señor, qué bello es el rostro ensangrentado de Cristo, en el que podemos encontrar salvación. Gracias por Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por el que murió en mi lugar, Señor. Gracias por su sangre. Gracias por los clavos. Tú eres misericordioso. Tú eres amoroso. Gracias por Él, Dios. Queremos reconocer, aquí un puñado de hijos tuyos, queremos reconocer que nosotros somos los que deberíamos haber sido clavados en esa cruz. Que es por nuestra culpa que tu Hijo Jesucristo estaba allí. Que nosotros somos los pecadores que deberíamos haber sufrido la pena del infierno y de la muerte eterna, pero tu Hijo lo pagó por nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Ayúdanos a vivir agradecidos. Ayúdanos a que cada segundo de nuestra vida sea una expresión de adoración ante el Dios que llegó hasta lo último, que fue capaz de entregarse hasta la última gota de su sangre por lo que nosotros deberíamos haber hecho. Muchas gracias por Cristo, Señor. Te ruego que tú impactes nuestros corazones, Señor. No queremos seguir siendo los mismos ante esta revelación, ante esta realidad de tu Hijo precioso crucificado por nosotros, Señor, en lugar de nosotros. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, por cada una de las personas que están aquí y nunca han confiado de una manera personal en Cristo, que nunca han tomado la decisión de rendirse completamente delante de Él y decirle: quiero este regalo que tú me das. Yo quiero ser salvo en Jesucristo. Sálvame. Te ruego que tú impactes sus corazones, que sea este el momento de su salvación, Señor. Que ellos puedan desde ahora poder vivir con la mirada puesta en este Señor glorioso, crucificado por Él. Te ruego por cada uno de nosotros, Señor, que tú nos ayudes a salir por esa puerta ahora
completamente transformados. Ayúdanos a ser como este Cristo que estuvo dispuesto a darlo todo por nosotros. Ayúdanos a amar a otros, a servir a otros, a reflejarte a ti, a las personas que hay a nuestro alrededor. Ayúdanos a ser agentes de ti, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Tan poco agradecidos que somos, tan poco agradecido que soy, Señor. Cámbiame, Señor. Impáctame, recuérdame a este Señor precioso que ha muerto por mí. Te pido lo mismo para cada uno de mis hermanos. En el precioso, glorioso nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.